La tertulia de cierre de mercados. Pasan 35 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a poner el broche de oro a esta semana desde el punto de vista de la información, con el análisis de los mejores. Comienzo saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas tardes y calurosas ya. Buenas tardes, efectivamente, muy calurosas. Buenas tardes, Gemma, buenas tardes, Isabel, y a todos los oyentes. Y efectivamente, y de hecho, hay que anunciar que probablemente mucha gente no lo sabe, que se ha cerrado la Feria del Libro por el peligro que existe, no solo por las altas temperaturas, sino por la posible tormenta de viento que lógicamente pone en peligro precisamente las ramas de los árboles. Sí, he visto, había una última hora que se había cerrado la Feria del Libro y también se ha cerrado el Retiro, se va a cerrar en breve por el calor y esa tormenta. Esperemos que solo sea hoy para que pues la Feria del Libro sea un punto de encuentro para todos los que nos gusta la lectura y nos gusta pasear por el Retiro, y sobre todo para los escritores que pues allí conozcan a sus lectores y puedan darse a conocer. Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal por Valencia? Pues muy bien, buenas tardes. Aquí también un tiempo maravilloso, pero mucho calor. Ahora nos toca el calor, ha llegado así como de repente. Y bueno, no sé por dónde queréis empezar, Juan, a ver, de todo lo que ha pasado esta semana, ¿con qué te quedas? ¿Por dónde empezamos? Hombre, hay muchas cosas, pero yo creo que hay que dar alguna buena noticia, por lo menos que los oyentes terminen el fin de semana con alguna buena noticia. Y en este sentido sí que hay que resaltar que la inflación se ha comportado satisfactoriamente después de 6 meses de alzas o de mantenimiento, de tal manera que en este momento el IPC está en el 1,9%, ha bajado 3 décimas respecto al interanual del mes de abril, y eso es una buena noticia para todos. Y básicamente, y lo habrán notado sin lugar a dudas los oyentes en su cesta de la compra, se ha producido un abaratamiento, una reducción de los precios básicamente del ocio, de la cultura, y estábamos hablando precisamente ahora de la Feria del Libro, y también del transporte. Y luego, por otro lado, se ha producido un mejor comportamiento de los precios de la energía eléctrica. Han subido, pero menos que en el mes de mayo del año 2024, y por tanto en la comparación interanual que se realiza significa una reducción de los precios. Y luego, por otro lado, pues también es una buena noticia que se ha reducido el núcleo duro de la inflación subyacente, que nos había dejado muy preocupados el mes pasado. Se ha reducido al 2,1%, y todavía, en cualquier caso, está por encima del índice general. Pero prácticamente es la única buena noticia que en este momento se puede dar. Bueno, Juan, y la otra buena noticia también es el Euribor, que sigue abaratándose, y eso también lo que significa para los que tienen una hipoteca variable, ¿verdad, Isabel? Que las cuotas empiecen a abaratarse, porque pues han pasado unos años en los que asumir un coste mensual de las hipotecas con ese Euribor que no hacía más que subir era un poquito tarea complicada. Sí, la verdad es que es muy duro, pero bueno, aunque baje el Euribor, lo cierto es que los precios de la vivienda están subiendo año tras año. Sí, eso ya es otra cosa. Y realmente pues estamos hablando de que pues los jóvenes ahora mismo pues es muy complicado comprarse una vivienda. Efectivamente, hay que tener en cuenta que el Euribor se esperaba incluso que rompiera la barrera del 2%, pero efectivamente se estima que respecto a hace 2 años puede significar un ahorro de unos 1.600 euros en una hipoteca media, de 150.000 euros en una hipoteca media al año, de tal manera que evidentemente es una buena noticia, pero como muy bien decía Isabel, es una buena noticia para el que tiene ya una hipoteca. Hombre, también es verdad que la disponibilidad de nuevas hipotecas hace que sean más baratas, pero dicho lo cual, hay que recordar que en España, en este momento, una vivienda cuesta aproximadamente el esfuerzo de 8 anualidades de trabajo. Es decir, hay que trabajar 8 años y dedicar
en términos brutos todo el salario a pagar una vivienda frente al 3,5 a 3 años y medio que representan Estados Unidos. Y la gran pregunta es ¿por qué? Pues la ley de la vivienda, que acaba de cumplir los 2 años, tiene mucha culpa. Bueno, ahora si os parece hablamos también de ley de vivienda. También hace un mes que sucedió lo del apagón y ahora también quería hablarlo, porque lo único que estamos viendo son acusaciones entre las compañías energéticas, entre Iberdrola y Red Eléctrica, de ver quién tiene la culpa. Yo creo que no deberíamos meternos en ese debate, sino verdaderamente intentar intentar ver cuál fue la causa de por qué sucedió y por qué España entera se quedó absolutamente sin luz, y sobre todo pues la respuesta que vamos a dar al resto de Europa, que no creo que se conforme solo con que uno se lanza la pelota a los otros. Pero es verdad, Isabel, el tema de la vivienda, el tema de los jóvenes, el dato del Euribor está muy bien para los que ya tienen casa, para los que no, verdaderamente pues les da un poco igual lo del Euribor, porque lo de encontrar una casa es casi misión imposible. No, es que además se da el caso de que, cuando un joven pues ve lo de la vivienda inalcanzable, pues no ahorra, y entonces, pues estamos dando un flaco favor a la educación financiera si las personas que empiezan a trabajar pues dicen consumo, vivo la vida, y pues en muchos casos continúo en casa de los padres, ¿no? Somos el país de Europa en el que los jóvenes más tardan en irse de casa de sus padres. Y la edad media es 31 años. Entonces, si los jóvenes se van a los 31 años de casa de sus padres, pues apaga y vámonos. Sí. Quiero decir, esto afecta al PIB, afecta al empleo y afecta a muchísimas variables. Uh-huh. Juan, también me gustaría un poco que ahora tratáramos, si os parece, luego hablamos de lo de la luz. Esta semana hemos visto de alguna forma reaccionar al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, haciendo ese llamamiento para una convocatoria a una manifestación 8 de junio aquí en Madrid pues para denunciar ya llegados a un punto en que esto ya es insostenible, la degradación del gobierno de Pedro Sánchez. Aquí en las tertulias y durante muchas semanas ya habéis dicho un poco que le faltaba ese impulso un poco al Partido Popular para, de alguna forma, poner de manifiesto lo que estamos viendo todos, como la política española, la economía española, la imagen exterior de España, pues cuando no es con el apagón, es con el tema de la vivienda, estamos dando de cara a los inversores internacionales. Bueno, pues ya parece que el Partido Popular se ha puesto precisamente el traje de faena de oposición y se pone a trabajar. Y nunca es tarde si la dicha es buena, pero dicho lo cual, efectivamente motivos no le faltan, ni muchísimo menos, y no nos faltan al conjunto de los ciudadanos para salir a la calle ese día y otros muchos más, el próximo domingo, día 8, pero también otros muchos, porque realmente la situación, como muy bien empezabas a apuntar, es enormemente grave. Tenemos un gobierno incapaz que no gobierna, y las pocas medidas que toma van en contra de la lógica. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que es un gobierno que está completamente acechado por causas de presunta corrupción enormemente graves, no solo alrededor de la figura directa del presidente del gobierno, sino todo el gobierno en general y sobre todo el Partido Socialista. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que hay una degradación absoluta de las instituciones. Esta es una situación enormemente preocupante. En este momento la mayor parte de las instituciones están en entredicho y están tomadas precisamente por el poder de Pedro Sánchez y sus discípulos. Y en este sentido, ya lo comentábamos el otro día, sí, que la colonización del Banco de España era enormemente preocupante, pero a mí me ha parecido ya una broma y un insulto a la inteligencia cuando el gobernador, el señor Escrivá, ha dicho que el Banco de España no está preparado para analizar las pensiones. Es un insulto a la inteligencia y es un insulto a los miembros de los servicios públicos del Banco de España. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos en una situación ya que el mantenimiento del poder significa ceder cualquier cosa a cualquier precio para seguir obteniendo algunos votos que te sigan manteniendo en ese poder. Por tanto, yo sí que entiendo perfectamente esta postura del Partido Popular. Yo creo que todos tenemos que salir a la calle y, de hecho, nuestra fundación, la Fundación Libertad y Alternativa, ya se ha unido desde el punto de vista de la sociedad civil a esa manifestación. Y por otro lado, yo sí que creo que hay que seguir insistiendo, porque la degradación de la sociedad española está siendo muy, muy grave, y revertir esta situación cada vez va a ser más complicado. Uh-huh. Isabel.
Bueno, a mí estas circunstancias me recuerdan, hay un libro que me encanta que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu, que además le han dado el premio Nobel. Uh-huh. Y bueno, pues en este libro nos explican cómo es fundamental para que haya una estabilidad, para que se pueda hablar de un país que genera riqueza y que genera PIB potencial a largo plazo, es muy importante la fortaleza de las instituciones y la interlocución de la sociedad civil, una regulación sencilla. Y bueno, pues habría que ver bueno, pues en qué circunstancias estamos. En el caso de las instituciones sí que es verdad que bueno, pues están en entredicho, que no hay un sistema de gobierno corporativo y transparencia, que hay conductas inapropiadas, que hay corrupción, que no hay depuración de responsabilidades y que hace falta transparencia y rendición de cuentas. Y no solo que haya códigos éticos, sino que luego haya una supervisión de su cumplimiento y bueno, pues que en el Parlamento se vea bueno, pues las malas conductas y bueno, pues todo esto. Y en ese sentido, cuando comentaba Juan muy bien el tema del Banco de España, de que no está capacitado para hablar de las pensiones, bueno, pues desde Bruselas es que han llamado una la broma. atención Isabel, parece una broma. España. No, está claro. Han llamado la atención desde Bruselas a España porque hemos reducido bueno, pues la desgravación fiscal de las pensiones. Y ya no es que no hay sostenibilidad en el sistema de pensiones públicas, es que con la pirámide poblacional que tenemos ahora, es que tendría que elevarse la exención fiscal a un importe mucho mayor, porque si no, no salen los números. Desde que se redució la desgravación fiscal de las pensiones, se ha reducido la aportación a las pensiones en España, y además en un momento crítico. Entonces, bueno, pues esto afecta a la competitividad y en un momento en el que ya no tenemos tiempo. Está el informe Draghi, el informe Letta, el informe de la OCDE sobre competitividad de la economía española, y todos ellos, bueno, pues al final las alertas siempre están en el mismo campo. Siguiendo con la línea Juan, que antes ha establecido Isabel, en este caso recomendar algún libro importante también de premio Nobel. Yo, aunque hoy esté cerrada la Feria del Libro, para mañana sí que les recomiendo a los oyentes que se compren y lean el libro de otro premio Nobel, en este caso de premio Nobel de Economía, Hayek, Camino de servidumbre. En ese análisis, precisamente en ese libro, se realiza un análisis profundo de la situación en la que estamos viviendo actualmente. Yo entiendo que es casi un manual que está siguiendo al dictado Pedro Sánchez, porque pone de manifiesto claramente Friedrich Hayek que a través del intervencionismo económico, del control de las instituciones, del control de las personas a través de los impuestos, etcétera, como muy bien decía Isabel, se alcanza rápidamente el totalitarismo político. Y ese es el camino que llevamos. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, como sea, cuanto antes. Y hay que despertar al conjunto de la sociedad para que no lleguemos a esta situación que Hayek preveía y explicaba perfectamente en ese libro que recomiendo yo a todos los oyentes. Pero a quien hay que despertar, y eso también lo decía el otro día el líder del Partido Popular, no solamente es a la población civil, que yo creo que ya estamos despiertos, sino que, claro, para que esto siga adelante y se despierte mucho más y consigamos acabar con esa degradación. Claro, si nos ponemos a hablar, Isabel, de una moción de censura, claro, necesita el apoyo de todos los partidos que están apoyando a Pedro Sánchez. Y eso es más difícil. Sí, la situación ahora mismo está con alfileres, lo ha dicho muy bien Juan. Al final estamos hablando de un gobierno español que hay pactos y que bueno, pues hay la bisagra de los partidos minoritarios que bueno, pues están de acuerdo con lo que se propone en función de temas que piden a cambio, ¿no? Entonces, esto es la economía del chantaje y esto está absolutamente en contra no solo de los derechos de la ciudadanía, sino incluso de la prevalencia de la democracia. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un gobierno un poco, entre comillas, secuestrado y realmente pues no se puede hacer ese ejercicio de gobierno de esta manera, porque realmente lo que necesitan y lo que hay que defender de los ciudadanos es lo último en la ecuación.
Ujú. Claro, y así hasta cuándo, porque van pasando las cosas, nos van pasando las cosas. Mira cómo está Renfe con los trenes, la imagen que está dando de cara al exterior, un retraso un día sí y otro día también. Lo del apagón eléctrico, que lo que estamos viendo es pues acusaciones mutuas entre unos y otros, que quién tiene la culpa, y ha pasado un mes y seguimos sin saber exactamente qué ha pasado. Entiendo cuando dijo el señor Sánchez que eran millones de datos y que esto nos iba a llevar tiempo, pero no sé cuánto. Sí, pero es que parece que el señor Sánchez los está mirando uno a uno él directamente. Por eso. Porque evidentemente aquí hay que poner de manifiesto varias cosas y que queden bastante claras. Y desde luego algo conozco el asunto porque yo fui consejero de Red Eléctrica varios años. De tal manera que en primer lugar no es cierto lo que hoy recordaba el ministro Cuerpo, que decía que como máximo el coste para el conjunto de la sociedad ha sido unos 200 millones de euros. Nada más lejos de la realidad. Cuando menos había que estimarlo en 1.000 millones, como poco, porque hay que tener en cuenta que una parte de la estructura productiva tardó horas, incluso algunos días, en recuperar su actividad, y luego, por otro lado, durante casi un día estuvo cerrada una parte muy importante de la actividad económica de este país, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la hostelería y ya no digamos de la industria productiva. De tal manera que, en primer lugar, el coste es mucho más alto. Y eso es precisamente lo que preocupa en gran medida a los actores del sector eléctrico, que las indemnizaciones, las reclamaciones pueden ser muy importantes. Y ese es el primer factor que hay que tener en cuenta, que estamos hablando probablemente de indemnizaciones multimillonarias que pueden solicitar diferentes agentes económicos o particulares. Y en tercer lugar, vamos a ver la realidad, porque probablemente tenga un componente político-económico enormemente preocupante. En este momento que estamos discutiendo y que hemos comentado en varias ocasiones en este programa, que se va a producir el cierre inexplicable de las centrales nucleares españolas, empezando por Almaraz 1, cuya gemela está en Estados Unidos y se le ha prolongado la vida útil precisamente 80 años, y Almaraz se va a cerrar con 44 años de vida, siendo absolutamente en este momento operativa para muchos años más. Y para justificar ese parón, ese cierre definitivo de las centrales nucleares, lo que había que explicar es que nosotros tenemos suficiente capacidad productiva a través de las energías renovables. Y muy probablemente, y yo lo llevo diciendo desde el primer momento, se produjo una especie de experimento, es decir, intentar introducir muchísimo más energía solar de lo que podía aguantar el sistema para mantener la tensión. Y eso es lo que probablemente ha ocurrido. Ya sucedió dramáticamente en otro caso energético, que fue en Chernobyl. En Chernobyl, una central destinada a producir energía eléctrica decidieron bajar la potencia para producir plutonio y no energía eléctrica con usos para usos militares. Y al final el experimento acabó en una tragedia espectacular. De tal manera que yo creo que afortunadamente sin esa tragedia, pero también cuando menos con 7 muertos, el apagón se ha debido a ese intento de justificar que la energía nuclear no era necesaria y que con las renovables teníamos suficiente. Isabel. Bueno, yo creo que al final estamos hablando de datos, son infraestructuras críticas, tiene que haber cajas negras, esto no puede costar tanto tiempo tener eso, lo que digo, la depuración de responsabilidades, la cadena de mando y luego, bueno, pues sobre todo también ver la matriz de energía española que necesitamos. O sea, está muy bien las renovables, pero no a costa de que no haya otro tipo de energía. Tiene que haber un backup porque las renovables, todo lo bueno que tienen de no contaminar, lo tienen de inestabilidad. Y en ese sentido, bueno, pues en Francia, que tenemos el país al lado, pues lo tienen muy claro y no hay un apagón de nucleares. El apagón de nucleares pues cuesta muy caro y realmente la energía nuclear es la más barata y la más estable. Otra cosa es que por supuesto, está muy bien que haya más renovables porque tenemos la suerte en España de tener muchas horas de sol, pero no puede ser una contra otra o decir que esto es o una o otra, sino que puede haber una combinación de todas. Me quedan apenas 4 o 5 minutos, pero sí que tenemos que hablar. Opa, BBVA Sabadell, Juan. Un año más tarde, para al final casi acabar sabiendo lo que sabíamos desde el principio, que esto, quien lo va a decidir es Pedro Sánchez.
Pues efectivamente y tristemente. Sí. Yo soy accionista del Banco Sabadell desde hace bastantes años. He visto claramente cómo se ha revalorizado enormemente, yo lo comentaba en el propio banco, el valor de mis acciones como consecuencia de un proceso de saneamiento muy importante que ha llevado a cabo en solitario el Banco Sabadell. Y por tanto, como accionista del Banco Sabadell, yo estoy en contra de la OPA, porque entiendo que el BBVA lo que pretende es captar precisamente del Banco Sabadell dos negocios importantes en los que no está muy bien posicionado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Banco Sabadell se quedó, mejor dicho, porque fue por un euro, la Caja de Ahorros del Mediterráneo. ¿Y eso qué significa? Que el Banco Sabadell tiene una enorme presencia en el arco mediterráneo. Precisamente el BBVA tiene un déficit significativo de presencia en esa zona en la que está Isabel, de tal manera que significaría reforzar esa presencia, pero también en gran medida desmantelar el Banco Sabadell. Y sobre todo, yo creo que lo que quiere es el banco, el BBVA es su negocio, el Banco Sabadell tiene un gran negocio en banca minorista, destinada fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. Esas pymes, esos autónomos, en este momento están obteniendo financiación de una manera bastante eficaz del Banco Sabadell. Y ese negocio minorista que cuesta mucho crear, porque estamos hablando de muchas pequeñas operaciones, es lo que también quiere el BBVA. Yo estoy en desacuerdo con la OPA y como accionista no voy a ir a ella. Pero en cualquier caso, lo que sí que me parece es una auténtica aberración las soluciones que se han dado. En primer lugar, una encuesta pública que significa la expropiación de nuestro derecho de voto, del derecho de voto de los accionistas. Y en segundo lugar, que ahora al final va a ser el gobierno quien decida probablemente anular esa OPA. Isabel. Sí, bueno, yo lo que destaco, efectivamente, como muy bien indica Juan, estoy en el arco mediterráneo y realmente, pues hay un enfoque claramente de financiación de pymes en el Banco Sabadell, un gran expertise, un gran equipo profesional al frente y realmente la actividad bancaria tiene una parte industrial, pero tiene otra parte artesana y cada banco tiene su ADN y su pata negra, ¿no? Y entonces difícilmente en las fusiones se mantienen las dos culturas corporativas. En todas las fusiones bancarias hay una cultura después de la fusión y que en este caso, bueno, pues habría que ver si va a perjudicar a ese colectivo de pymes y de autónomos de la Comunidad Valenciana que hasta ahora no solo han sido respetados por Banco Sabadell, sino que además pues han visto que realmente había empatía con su banco. Pues ahora 30 días más para que el Consejo de Ministros dictamine si da su visto bueno, si no. Y pues nada, pues vamos alargando mucho más el plazo. No sé cómo nos estará mirando desde fuera, no sé lo que opinará Bruselas, Banco Central Europeo, bancos de inversión internacionales, porque esto es un poquito increíble, por decirlo de alguna manera. Juan, Isabel, muchísimas gracias a los dos por estos minutos, por poner así el broche de oro a toda esta semana en la que han pasado muchas cosas y seguiremos pendientes de ver lo que sucede en la próxima porque llevamos un añito en el que ya pues nos puede pasar de todos, pero esperemos que a partir de ahora sea todo bueno. Os dejo que disfrutéis del fin de semana y hasta pronto. Juan, Isabel, un beso muy fuerte a los dos. Gracias. Feliz fin de semana, Gemma, Isabel, y para todos los oyentes. Adiós. Igualmente, Juan, ¿qué más?